Muy buenas noches, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Que el propósito de Dios se siga cumpliendo en su vida, que el anhelo del corazón del Señor de bendecirlos se cumpla muy pronto, de prosperarlos se cumpla muy pronto, de revelar sus promesas se cumpla muy pronto, pero también en el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor extienda sobre cada uno de nosotros esos planes conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Palabras de Vida que fortalecen nuestra fe. Una vez más, de la mano con el Señor, transmitiendo, trayendo una palabra para que usted pueda ir a descansar con una noticia del cielo, con una provisión que viene de Dios para el tiempo que está viviendo, para la etapa que está viviendo, para el proceso que está viviendo, para los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos un poco difíciles, desde luego, para más esforzarnos, para más ser valientes, para ser más fieles al Señor. Y es que en estos tiempos donde nosotros somos probados para ser fieles, para ser constantes, para ser esforzados, para ser valientes. Estos son los tiempos de los valientes, hermanos. Estos son los tiempos donde la gente que tiene la casta de Cristo, donde la gente que tiene la sangre de Cristo, donde la gente que está haciendo, que tiene de Dios, se esfuerza más que en otros tiempos.
Estamos viviendo tiempos donde se está viendo o se van a ver los esforzados y los valientes, los que realmente dijeron, Señor, yo iré, o los que dijeron, Señor, heme aquí, o los que dijeron, Señor, envíame a mí, o los que dijeron, Señor, yo estoy delante de ti. Estos son estos tiempos, amados. O sea que son sus tiempos, son nuestros tiempos, donde la manifestación de Dios desde luego va a ser revelada para los que hemos creído o para los que han creído y han permanecido siendo esforzados, fieles en el propósito de Dios. Así que esta noche quiero decirle que el Señor le va a hablar acerca de ese propósito. En la Biblia encontramos que el Señor salía por las aldeas, iba a las sinagogas, iba a lugares donde la gente le buscaba, donde la gente, desde luego, se presentaba a Jesús y la gente estaba allí tarde la noche. Pero me encuentro con que Jesús visitó varios hogares. Y la Biblia describe varios hogares donde Jesús visitó con un propósito, donde Jesús se manifestó con un propósito, donde Jesús fue a visitar con un propósito. Yo creo que el Señor esta noche le va a hablar acerca de eso, acerca de la visita de Jesús a su casa, a su vida, a los propósitos que Él tiene. Yo creo que usted ha sido visitado por el Señor. Yo creo que el Señor le ha permitido pasar circunstancias donde Él le ha mostrado que es necesario que Él lo visite, donde es necesario que nos reconciliemos con Él. Mire, a veces nosotros hablamos mucho, pero nuestro accionar es poco. Ayer la profeta Xiomara decía que la fe sin obras es muerta, desde luego, la fe sin acción es muerta. Nosotros hablamos mucho de muchas cosas, pero se ve muy poco la acción, Y Satanás sabe qué área de tu vida puede paralizar para que tú no dejes el paso de fe. Pero Jesús puede visitarte. Jesús puede visitar tu casa con un propósito. Yo quiero pedirle a usted que oremos un momento por esta transmisión, por este propósito del Señor, por lo que el Señor le va a hablar. Si usted está dispuesto a recibirlo, entonces prepare su corazón. Si usted está dispuesto no solamente a escuchar, sino a accionar, prepare su corazón. Si usted está dispuesto a avanzar, prepare su corazón. Porque, amados, de verdad, en este tiempo tenemos que ser conscientes de algo. El Señor conoce los que son de la fe. El Señor conoce los que son suyos. El Señor conoce a los que realmente Él llamó y los escogió con un propósito de establecer un plan, de llevar un mensaje, de dar a conocer su presencia, de portar una palabra, de portar un mensaje de bendición. Así es que el Señor te conoce y el Señor sabe a quién va a visitar esta noche. Cierra ahí tus ojos, Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos esta noche. Te glorificamos grandemente, damos honra a ti por este día que está a unos minutos de terminar, 1 hora y un poco más para terminar. Damos gracias porque nos sostienes, nos visitas, nos proteges. Tú diste provisión hoy, Señor, que necesitábamos. Tú trajiste los recursos que estábamos pidiendo. Tú, Señor, tienes el control absolutamente de todo. Y tú sabes, Señor, en esta etapa y en este tiempo de nuestras vidas, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos clamando? Yo te pido que nos visites esta noche. Que visite cada casa de los amados que están conectados. Que les proveas los recursos que ellos están necesitando. Que les visites porque sabes, ellos están orando. Ellos están pidiendo dirección. Ellos están buscando tu presencia. Por favor, visítales. Visítales y dales conforme a tu palabra y tu propósito. Que esta transmisión cumpla ese plan que fue establecido en los cielos esta noche a través de esta palabra y a través de el mensaje que tú has puesto en nuestro corazón
Espíritu Santo, revela la voluntad de nuestro Creador. Revela ese plan, revela ese proyecto que tú, Señor o Dios, quieres dar a conocer o que ya diste a conocer, pero también afírmalo, confírmalo, Señor, confírmalo, Padre, para que de una vez por todas tu pueblo, tus hijos, los que han sido llamados, los que han sido escogidos, avancemos sin obstáculos ninguno, Señor, sin obstáculos ninguno, Padre Celestial. Y que también sepamos, Señor, que tú estás al tanto, de todo, Señor. Que tú conoces, Señor, qué etapa de nuestra vida, qué proceso estamos viviendo y por qué quieres visitarnos. ¿Cuál es el propósito de tu visita? ¿Cuál es el propósito de que tú nos envíes, Señor, esta noche una palabra del cielo? ¿Cuál es el propósito con que nosotros nos conectemos esta noche? Señor, que cada uno de nosotros lo descubramos a través de ese mensaje que el Espíritu Santo va a entregar. Señor, gracias te damos. Que seamos portadores de bendición, para nosotros un gozo, es una alegría. Que seamos portadores de una palabra que traerá vida, que edificará, aunque confrontará, aunque exhortará, será de bendición para nosotros. Señor, glorifícate. En el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te entregamos el control, el gobierno y el señorío de esta transmisión. Que todo lo que vayamos a entregar sea conforme a tu voluntad, no nuestra fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Señor, gracias te damos. Te bendecimos y te adoramos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor visita. Así Dios me ha permitido darle el nombre a este tema. El Señor visita. Y esa palabra está en Lucas 7, verso 36 al 37. El Señor nos visita. Y el Señor visitó la casa de Simón, el fariseo, con un propósito. Mira lo que está allí escrito. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Extendámoslo un poquito más. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le habían convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve a esta mujer, entra en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús entrara a la casa de Simón el fariseo? Bueno, él lo había invitado a cenar, él lo había invitado a que comiera en casa. Pero mira que el propósito de Dios no era solamente Simón, fariseo, sino aquella pecadora, aquella mujer que vino
y le regó sus pies, los enjugó sus pies, y ella, desde luego, con las lágrimas derramadas delante del Señor, secó también sus pies con el cabello. El propósito de Dios era mirar tanto el corazón de Simón como el corazón de la pecadora, de la gente que estaba allí. Cómo reaccionaron aquellas personas, inclusive Simón, que no había atendido muy bien al maestro, que no le había lavado sus pies, que no le había dado una buena bienvenida, solamente le invitó a comer. Pero él, Simón y los que estaban allí, miraron la acción de la pecadora y criticaron a Jesús. El mensaje de esta noche es que Jesús entra al lugar donde necesita perdonar pecados y sanar los corazones. Donde hay uno que de pronto tiene algo, Dios va a entrar para transformar el corazón. Para transformar el corazón, porque hay muchos de nosotros, hay mucha gente que necesita del Señor, pero solo necesita milagros, y Dios lo puede proveer, Él puede traer milagros, pero ¿qué tal si le pedimos sanidad primeramente y perdón de nuestros pecados? ¿Qué pecados cometiste esta semana contra el Señor? ¿O qué estás cometiendo contra el Señor? Que no te das cuenta que el Señor te está llamando y te quiere visitar con un propósito: perdonar los pecados, transformar tu corazón, equiparte nuevamente, darte nuevamente una visión, restaurar tu vida, levantarte de esa situación. Miren, estamos acostumbrados hoy hay una costumbre y tiene que precisamente el Señor enviar estos mensajes para que entendamos que el enemigo tiene las formas, las estrategias. Y hay gente que ha sucumbido frente a esas formas y esas estrategias de caer en pecado. Pero Jesús quiere visitar a la gente que ha caído en esa situación. Y quiere visitarle para volverle a levantar, para volverle a dar un lugar, para volverle a darle esa herencia y esa honra y esa riqueza que el enemigo le quitó. Hablamos de la parte espiritual, hablamos de la parte también personal, hablamos de la persona como tal. ¿Sabe que hay gente que ha estado estancada precisamente porque no le ha creído al Señor y le ha creído más al diablo, al enemigo? Tiene tanto potencial. Mira que fariseo Simón, ¿qué dijo? Para sí, dijo para sí. Pero Jesús lo escuchó. Dijo, si conociera quién es esta mujer, si conociera, Jesús la conocía. Jesús sabía quién era ella. No necesitaba que Simón, el fariseo, describiera quién era ella o dijera quién era ella. Por algo estaba ahí el Señor, porque no solamente era para saber la intención del corazón de Simón, sino también para poder colocar un ejemplo de aquella mujer que lo atendió, que le regó el aceite, con su aceite le unjó sus pies, le besó los pies, secó con sus cabellos sus pies. O sea, esta mujer se rindió. ¿Ves? ¿Cuánto vamos a aprender que el Señor quiere perdonar nuestros pecados si nos rendimos delante de Él? No, pero espere, no es de boca, es con todo nuestro ser. Porque a veces no nos rendimos delante del Señor. No nos rendimos ante las personas que el Señor coloca delante de nosotros. No nos rendimos frente a las autoridades. Criticamos, murmuramos del uno, hablamos de esto y no nos rendimos. No nos rendimos. Y hoy el Señor te está diciendo, mira, aquí hay un ejemplo. El Señor visitó la casa de Simón, el fariseo, para decirle que tenía que rendir su corazón delante de Él, pero también le dio un ejemplo de una mujer que se rendía y perdonó sus pecados. Jesús visitó la casa de Simón, el fariseo, para perdonar pecados de aquella persona que se rindió delante de Él. Mira, tenemos otro ejemplo. El Señor habla en Lucas 19:19, cómo el Señor visita a Zaqueo. Y lo visita con un propósito, también de bendecir su vida. Recuerden que Zaqueo, aquel
publicano, bajito, recaudador de impuestos, jefe de los publicanos, era odiado. Y el Señor le dijo, Zaqueo, él se subió a un árbol, un sicómoro por allá, y desde allá veía a Jesús, pero no sabía que Jesús ya lo tenía chequeado. Y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí porque voy a visitarte, voy a ir a tu casa, voy a ir contigo, voy a cenar contigo. Zaqueo se baja del árbol, Jesús va con él a su casa, mientras él va a su casa, la gente murmura y critica de todo esto, que Jesús caminaba con un pecador, caminaba con un hombre que era odiado, caminaba con un hombre que era ladrón, caminaba con un hombre que desde luego era también el que recaudaba los impuestos para Roma. Pero Jesús llega con Zaqueo a casa, y lo primero que hace Zaqueo, sin necesidad de decirle a Jesús lo que iba a hacer, o Jesús decirle a Zaqueo lo que tenía que hacer, el mismo Zaqueo toma la iniciativa y dice que lo que le he robado le daré 4 veces lo que he robado. Pero también le dice, y lo que me quede, la mitad de mis bienes se lo entregaré a los pobres. Jesús le dice a Zaqueo, con esa intención, con eso que el Señor ve a Zaqueo, le sorprende, porque Jesús inclusive ni siquiera le dice nada a Zaqueo. Nada le dice a Zaqueo que él tenía que hacer, sino con la sola presencia, con lo que Jesús portaba, le convenció a Zaqueo de que estaba en pecado. Mire, usted y yo tenemos algo que es el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo le va a convencer a usted de lo que está haciendo bien y lo va a llevar a mejorarlo. Le va a decir a usted, eso agrada al Señor. Pero si usted está haciendo algo mal, el mismo Espíritu Santo le va a decir que no está bien. ¿Por qué? Porque lo va a confrontar, le va a ministrar, le va a convencer o lo va a confrontar con ese pecado que está ocurriendo en su vida. Eso sucedió con Zaqueo. Jesús no tuvo que decir nada. La sola presencia de Jesús y el Espíritu Santo en el cual moraba Jesús, le convenció a Zaqueo, y Zaqueo tuvo convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, y tomó la decisión de hacer las cosas, de dejar el pecado a un lado, de mejorar su condición como persona, de honrar al Señor. Pero algo pasó aquí. Y mira, amado, me sorprende esto. Mira lo que el Señor hizo. En Lucas 19:9 dice Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar a los que se habían perdido. Mira cómo Zaqueo no solamente suelta todos sus pecados, lo que había hecho mal, lo que estaba haciendo mal, le da a la gente, le devuelve a la gente lo que le había robado, pero la respuesta de Dios al visitar a Zaqueo, al entrar en la casa de Zaqueo, era no solamente traer perdón de pecados, sino también traer salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Salvación a Zaqueo, a su familia. Y le restauró, le bendijo. Dijo, porque él también es hijo de Abraham. Este hombre era heredero y coheredero de las bendiciones que Dios había establecido a través de Abraham. Pero él no lo sabía. Zaqueo no lo sabía. Por eso vivía así, enriqueciéndose de esa manera. Usurpando no, haciendo ladrón con los impuestos, cobrando más y dañando la gente, colocando carga en la gente. ¿Sabe que hay gente que no conoce esa herencia que nosotros tenemos de nuestro padre Abraham? Dijo que él bendeciría a todo aquel que creería en él. Acuérdese de Génesis, lo que el Señor dijo, en ti serán benditas todas las naciones. El que te bendijera será bendito y el que te maldijera será maldito. Es que nosotros no solo seamos salvos, sino también recibamos la herencia que recibió Abraham de la tierra prometida, de la provisión, de la tierra que fluye leche y miel, de lo que el Señor dijo que recibiríamos por fe. Ahora, como coherederos de la multiforme gracia, de las bendiciones que Dios envía a través de Jesús,
Nosotros tenemos riqueza espiritual, pero también tenemos provisión del cielo, porque el Señor dijo que para todo el que cree, de hecho no hay distinción. Entonces, quiero decirle que el Señor visitó la casa de Zaqueo para darle salvación. Dios visita tu casa para salvar a los tuyos, para darle salvación, para darle vida eterna, para recordarte que tú eres heredero también de sus promesas, de lo que el Señor asignó en aquel tiempo a un hombre de fe, también te la entrega a ti, te la entrega a ti hoy, no solamente por convicción de que tienes a Cristo en tu corazón, sino porque Él, a los que creen, a los que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, nos ha escrito en el libro de la vida del Cordero, pero también dice que nosotros somos herederos de sus promesas, de sus bendiciones. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en nosotros. Entonces el Señor conoce a quien llama y a quien visita. Y sabe, si usted está conectado ahí, quiero decirle que el Señor va a visitar su vida. El Señor le va a visitar a usted con un propósito de darle salvación, de perdonar pecados, pero también tengo otro aquí. El Señor visitó la casa de Pedro. Cuando el Señor visita la casa de Pedro, era con un propósito también. Y el Señor visitó la casa de Pedro. Es más, va con Pedro y visita la casa de Pedro, porque en la casa de Pedro estaba la suegra de Pedro enferma. Y allí en Marcos 1:30 al 31 dice que ella estaba con mucha fiebre. Y el Señor toca la mano de aquella mujer, la suegra de Pedro, es decir, que Pedro tenía esposa. Entonces toca la mano de la suegra de Pedro y la sana, y la restaura. Dice, pero ¿por qué no sanó Pedro a su suegra? Bueno, no sé qué problemas tendría Pedro con su suegra, pero quiero decirle que el Señor visita a los familiares también. Si hay alguien que tiene fe, si hay alguien que cree en el Señor Jesucristo, dice que no solamente son salvos tú y tu casa, sino todos los que están dentro del propósito de Dios. Con uno que crea, los demás serán salvos. ¿Sabe que el Señor visita a la gente que tiene familiares? Que el Señor visita, si usted ora, el Señor puede visitar a un familiar que se encuentra por allá, en la China, en Rusia, y ojalá que lo visite en Rusia o en Ucrania, si usted tiene familiares allá, para salvarlos, para cuidarlos, para protegerlos de todos esos bombardeos. El Señor visita a tus familiares también. No solo te visita a ti, a tu familia, sino si tú oras y clamas al Señor, el Señor puede visitar a tu familiar que está por allá en la costa, que está por allá en Estados Unidos, que está por allá alejado. Tal vez hace rato que dejaste de orar por alguien, porque de pronto a veces sucede que en la vida cristiana que nosotros oramos nada más por los nuestros y se nos olvida el tío, la tía, la suegra, el hermanastro, todo eso, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes que el Señor no solo tiene un propósito con nuestra vida, sino también tiene un propósito con nuestros familiares. Y si tú, amado, en este tiempo te acuerdas que fuiste llamado, así como para heredar la vida eterna, pero también fuiste llamado para llevar la lumbrera, para llevar la luz, es decir, la palabra, el Evangelio y el Espíritu Santo, para que el Señor, a través de ti, te ganes a otro. Empieza a orar por alguien más, empieza a orar por tu familia, empieza a orar no solamente por tu esposa, por tus hijos, para que se conviertan y están convertidos, pero empieza a orar por tus familiares, por aquellos que hace rato no ves. Y el Señor visita la casa de Pedro, y hacía rato que Pedro no veía a la suegra y estaba enferma, y llegó precisamente en el momento justo Jesús con Pedro a su casa. Y visita el Señor a la suegra de Pedro para sanar. El Señor visita a los familiares con ese propósito, para que con uno que crea, los demás reciban salvación, reciban un propósito de Dios a través de esa visita. Dice la palabra del Señor que el carcelero de Filipo fue salvo. ¿Sabe que el Señor llevó a Pablo y a Silas a esa cárcel? Y el Señor visitó esa cárcel a través del Espíritu Santo. Se ganó
Pablo con Silas se ganaron a los que estaban en la cárcel, pero también se ganaron el carcelero y su familia. Cuando aquel hombre se iba a matar porque creyó que todos se habían ido, Pablo dijo: no hagas tal cosa con tu vida. Y fue instrumento de Dios para ganarse a aquel hombre. Eso fue un instrumento de Dios para salvar también a aquellos que estaban en la cárcel. Mira, es tiempo de reaccionar, amados. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Jesús nos visitó para ganarnos a nosotros. ¿Qué tal si el Señor te dice ahora: sal de tu casa y visita a alguien y gánate a alguien? ¿Cuántos días en la semana tienes? ¿Cuántas horas en las semanas tienes? ¿Cuántos te has ganado este año? ¿Cuántos has llevado a los pies de Cristo? Y además de eso, ¿cuántos has llevado también a compartirle el Evangelio? ¿Cuántos? Y usted dice: pero es que resulta... Sí, pero algo que hemos aprendido es que el Señor nos visita para que en nosotros entre algo muy especial, el anhelo por llevar a alguien a los pies del Señor. Dios tiene un propósito con su vida, Dios tiene un plan con su vida, y es que usted no solamente conozca de la salvación, sea sano, sea bendecido, sino también, amado del Señor, sea una persona que porte una palabra a través de su testimonio inclusive, y lleve a otros a los pies del Señor. Mira, aquí hay algo más, amado del Señor. El Señor no solamente visitó la casa de Simón el fariseo, visitó la casa de Pedro, visitó la casa de Zaqueo. Pero espere, aquí hay algo más. El Señor visita la casa de Jairo. Jairo, ¿se acuerda? Un hombre principal de la sinagoga, un hombre de alta alcurnia, un hombre de influencia, un hombre que ya había perdido la esperanza porque su hija había muerto inicialmente cuando él llega donde Jesús. ¿Y dónde está eso? Eso está en Lucas 8 del 49 en adelante. Cuando él llega donde Jesús, llega con esa necesidad de que Jesús la acompañe en su casa porque su hija estaba grave. Ya definitivamente estaba muy grave, y el único que podía darle salud, restaurar su salud, era Jesús. Pero cuando él está en todo eso, ¿se acuerdan? Llega aquella mujer con flujo de sangre, toca a Jesús, le toca el borde de su manto, y ella es sana. Bien, Jesús hace todo esto en la calle. Jesús fue tocado, o el manto de Jesús fue tocado ahí, en la calle, en este lugar por donde Jesús iba pasando. Aquella mujer es sana de ese flujo de sangre que durante 12 años estaba afligiendo o entristeciendo su vida y su salud. Pero algo ocurre aquí. Ella le gana el turno de su milagro a Jairo. Ella impide por ese momento, en ese lugar, que Jesús acompañe a Jairo. Mientras esto sucede y el milagro se lleva a cabo, la niña de Jairo muere. Talita muere. Y resulta que al morir llegan los mensajeros de Jairo y le dicen: no moleste más al maestro, ya la niña murió. Ya no hay nada más que hacer. Mas Jesús escucha que le trajeron esa mala noticia a Jairo. Sin embargo, Jesús ya se había comprometido a ir a la casa de Jairo. Mira, amado, usted ha recibido una palabra. Se lo voy a decir en el nombre de Jesús. Usted ha recibido una palabra. Y el Señor se comprometió con usted al darle esa palabra. ¿Sabe? Jesús no va a hacer el milagro en la calle. Jesús va a hacer el milagro en su casa. Jesús va a visitar su casa. Jesús va a traer provisión a su casa. Jesús va a traer, en el momento en que usted menos piense, el Señor va a visitar su casa. Algo sobrenatural va a ocurrir en estos tiempos en su casa si usted cree en el nombre de Jesús. Jesús entonces escucha, después de que escuchó a aquella mujer lo que le había sucedido al tocar su manto. Entonces Jesús le dice: ve, mujer, tu fe te ha salvado, has sido sana, libre de ese azote. Y escucha que le trajeron una mala noticia a Jairo, que su hija había muerto. Él vio la reacción inmediatamente de Jairo, y él ve que el rostro de Jairo se entristece, su corazón se empieza a entristecer, y él dice: no temas, tu hija está viva, ella solamente está durmiendo. Y Jesús le dice: voy contigo a tu casa. Cuando llega a la casa, encuentra el cuadro. Las personas que estaban allí estaban desde luego tristes. La esposa de Jairo estaba triste, todo el mundo llorando.
Pero Jesús dice, está viva, está durmiendo, y la gente entonces cambia su tristeza por una risa burlona, Y cuando Jesús entra allí, le dice a Jairo, los burlones no pueden quedar en la casa porque impiden el milagro, porque no dejan verte el milagro. Yo quiero que tú veas el milagro, saca a la gente que está ahí, porque yo te visité fue a ti, no visité a la gente que te dice una cosa y se ríe de otra, que te muestra el dolor, pero por detrás se están riendo de ti, Jairo. Entonces llega Jesús y le dice a Jairo que tiene que sacar a la gente de ahí. Y sabe, tremendo lo que el Señor hace, porque no solamente le dice que saque a la gente de ahí, sino que le dice, déjeme solo con la niña. Él ora por la niña, trae aliento, sopla sobre ella, y esta niña vuelve a respirar, trae vida, y le entrega a su padre y a su madre, y le dice, denle de comer, y le dice, Talita cumen, a ti te digo, niña, levántate. Y esta niña se levanta de allí, y le entrega a su padre. ¿Dónde está eso? Lucas 8, el 49-51. Mira lo que dice. Estaba hablando aún cuando vino en una casa el principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, será salva. Cuando el Señor le habla de todo esto, la niña despierta y se la entrega a sus padres. Los que estaban allí burlándose cambian la situación. Mira, dice en el verso 55, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie dijesen lo que había sucedido. Era imposible que no lo dijesen. A ver, Jesús le dijo, no le digan a nadie. Y resulta que él visita ese lugar para traer vida, para conceder vida. Yo te digo a ti en el nombre del Señor Jesucristo que estás conectado esta noche. Hay una palabra que está ahí estancada. Hay un propósito que está estancado. Hay un plan de Dios que el enemigo lo estancó. Porque se le dio lugar, porque se abrió una puerta, porque confiaste más en otra cosa que en el Señor, porque recibiste una noticia, porque alguien afectó tu fe. El Señor te dice, eso que está estancado va a empezar a fluir. Eso que te quitó el lugar será quitado. Eso que tú le permitiste y le abriste puerta a Satanás, toma la decisión para yo ayudarte a cerrar esa puerta, porque de ahora en adelante el Señor dice, iré contigo, iré delante de ti y detrás de ti. Guardaré tu vida, guardaré tu entrada y guardaré tu salida. El Señor va a visitar tu casa. El Señor va a visitar tu casa. Mire, cuando el Señor visita la casa, las malas noticias se van. Se fueron las malas noticias. La risa burlona se acabó. Los que trajeron las malas noticias ya no se vieron más. Se cambiaron las malas noticias por buenas noticias. Vino vida para la hija de Jairo. Jairo quedó atónito, la esposa de Jairo también. Él se las entregó, le dijo, denle de comer. Esta niña lo que tenía era hambre después. Comió tranquila, disfrutaron la familia. ¿Sabe lo que el Señor hizo allí? No solamente visitó la casa de Jairo, sino también restauró la familia. Restauró la familia. Porque la niña estaba muerta. Quedaba nada más el padre y la esposa, Jairo y la esposa. Pero cuando el Señor trae vida, restaura la familia. Vuelve la niña al núcleo familiar. ¿Sabes lo que te digo? Que el Señor vuelve, así como el Señor trajo al hijo pródigo de lejos a su casa, el Señor vuelve a traer a sus hijos otra vez a casa. Si oras por ellos, el Señor te va a ayudar a enderezar esos hijos que han estado desviados del propósito de Dios. Debes en este tiempo confiar en que el Señor hará un milagro en tus hijos que no quieren saber nada del Señor, en tus hijos que no siguen el ejemplo tuyo que estás buscando. Es más, te han dicho fanático, te han dicho unas cosas,
dentro de sí ni siquiera te dicen, pero se burlan. Hay gente que se burla, pero cuando el Señor te visita, la burla de ellos se convierte en un gran testimonio para tu vida. Y entonces tú podrás decir, la incredulidad de ellos no me afectó. La incredulidad de este no me afectó, sino que me ayudó a que el Señor me visitara. Me ayudó a que el Señor viniera a casa. Esto está tremendo. ¿Cuántas visitas lleva el Señor? 4 con esto. El Señor visitó entonces la casa de Zaqueo para traer salvación. El Señor visitó la casa de Simón para perdonar los pecados de aquella mujer que ungió sus pies con el perfume y sus cabellos también los secaron. También el Señor visitó la casa de Pedro para sanar a su suegra, es decir, el Señor visita a los familiares también. El Señor visitó la casa de Jairo para traer vida. Pero el Señor también visita la casa para traer alegría. Recuerden la casa del Cana, donde había el matrimonio, las bodas de Caná. El Señor también visita la casa para traer alegría. Se acabó el vino, dijo María. Se acabó el vino. Y el Señor dijo, ¿qué te haré yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, diciéndole, yo me sujeto a lo que el Padre diga. Si el Padre me dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, es decir, todavía hay un tiempo para hacer un milagro. Y el Señor manda a llenar las vasijas que estaban allí, las tinajas con agua. Y el Señor ora y allí se convierte el agua en vino. Y lo que parecía acabarse esa festividad, espere, voy a hacer un para que el Señor trajo esto. Ese vino no era para que la gente se embriagara. No era para que la gente dijera, si el Señor convirtió el agua en vino, pues imagínese, Él le dio de tomar y todos se embriagaron. No, era un vino especial. Era un vino especial. ¿No? Ahí no hay excusa de que entonces me voy a tomar una cerveza, porque si el Señor convirtió el agua en vino, yo me tomo 1 o 2 cervezas. Eso no es así. La cerveza sí embriaga. Este vino no tenía esa levadura, fue un vino especial. El otro vino era fermentado. La cerveza tiene levadura. La cerveza tiene algo que lo embriaga a usted y lo entona. Cuidado con eso. Eso no es excusa. Entonces, aquí el Señor trae alegría a esa festividad porque se acabó el vino. No tenían dinero para comprar el vino. Y el Cana, le llevaron a la casa del Cana. El Señor hace ese milagro allí y le llevaron al maestresala para probar ese vino, y el maestresala lo prueba y dice, wow, ustedes dejaron el mejor vino para el final. Ustedes dejaron el mejor vino. Casi siempre el mejor vino se sirve de primero, pero ustedes dejaron el mejor vino para el final. Es decir, la celebración no terminó y fue con más gozo, porque ese vino fue especial para ese momento. No para que la gente se embriagara, sino para festejar el matrimonio que estaba, las bodas que estaban celebrándose aquí. ¿Sabe que el Señor puede traer alegría a su casa? No para traer una caja de cerveza, cuidado con eso. El Señor puede visitarte para traer alegría a tu casa. Puede visitarte para traer una buena noticia. Puede visitarte para traerte ese milagro, ese recurso que estás necesitando. Ese mensaje de que usted no tenía trabajo y ya tiene trabajo. Ese mensaje que usted necesita para salir de esa escasez. Ese mensaje de que usted lo visitan para que también la alegría, esa tristeza, esa aflicción, esa angustia se vaya. El Señor visita a la gente que está en problemas, está en tristeza, está en aflicción y angustia. O de pronto está pasando un tiempo de escasez, de división en casa. Y el Señor trae una buena noticia, una palabra como esta para decirte tranquilo. Todo está bajo el control del Señor. Todo está bajo el control del Señor. Y si todo está bajo el control del Señor, ¿usted qué tiene que hacer? Confiar en el Señor. Y el Señor lo visita a través de esta transmisión donde usted está. De pronto está allí en la habitación. De pronto está en la sala con su familia. De pronto está triste en este momento. Y de pronto está pensativo porque no logró hoy lo que tenía que lograr. Y de pronto usted se va a enfrentar a algo para mañana. Pero mire, ¿sabe una cosa? El Señor le está diciendo tranquilo porque mañana yo voy a estar con usted. Yo le voy a bendecir.
decir, yo voy a cuidarle, voy a intervenir por usted, voy a protegerle, voy a abrir esa puerta, voy a sanar esa enfermedad, voy a darle la provisión que usted necesita, pero voy a convertir su tristeza en gozo y su lamento en baile. Pastora Katiuska, bendiciones en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito cuando visita los hogares. Y esta vez visitó la casa del Cana para convertir el agua en vino, para que aquella festividad no se acabara, para aquella festividad del matrimonio continuara adelante. Y dio el mejor vino. ¿Y sabe qué le digo con esto? Que el Señor no hace nada a medias. El Señor hace milagros sorprendentes, maravillosos. ¿O no los hace? El Señor cuando da de verdad y da lo mejor. El Padre dice que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, y lo dio por amor a nosotros. Dio lo mejor del reino, su Hijo amado, imagínense. Ahora, si Él dio a su Hijo amado, dice su palabra, ¿no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Claro que sí. Dios nos trae retribución. Él nos visita para traer retribución de los tiempos que pasamos en escasez, o los tiempos que el enemigo nos afectó, o los tiempos que lloramos. Dice la palabra en el Salmo 126, los que se entristecieron, los que se afligieron, los que se angustiaron, los que pasaron procesos, los que pasaron pruebas, los que pasaron tiempos de lágrimas, pero sembraron en ese tiempo, se mantuvieron fuertes, se mantuvieron fieles, se mantuvieron constantes, no negaron al Señor, se esforzaron, dieron lo mejor, no pospusieron las cosas de Dios. Esas personas recogerán con gozo y con abundancia, dice en el Salmo 126. El Señor te recuerda esta noche, entonces, que lo que pasaste, que lo que viviste, sabe una cosa, Dios tiene el control y te visitará para cambiar tu tristeza, para cambiar tu lamento, para convertir esa angustia en un tiempo muy, pero muy grande de bendiciones, de gozo, de alegría, de paz, de danza. Porque Dios conoce el estado de ánimo que tienes. Dios conoce el estado también de tu casa. Dios conoce que lo has entregado, que has sembrado, que has sido fiel, que has sido constante, que no le has negado, que le has servido, que te has movilizado, que has puesto tus manos en el arado, que has puesto tus pies sobre la roca, que has dicho no a las invitaciones del mundo, que no has pospuesto lo que el Señor te ha dicho. Y de pronto vino ese momento de aflicción, de pronto vino ese momento de tristeza, de pronto vino ese momento de escasez, de pronto vino ese momento en que te tocó vivir no solamente esa época de angustia, de aflicción, pero el Señor dice, tranquilo, no te preocupes que yo te visito hoy. Yo te voy a visitar. Los que están conectados esta noche, le digo a usted en el nombre del Señor Jesucristo, Dios te va a visitar. Dios te va a visitar con un propósito de cambiar esa condición, esa situación que hoy estás viviendo. Dios te va a visitar porque Él conoce tu corazón, porque Él sabe que has sido fiel. Dios te va a visitar porque te dio una promesa. Dijo claramente, supliré todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor dijo claramente en Hebreos 10:35 que Él te bendice por cuanto has hecho conforme a su voluntad, sirviéndole a Él a través de sus santos. Quiero decirle que el Señor, que hoy está delante de usted, que Él le envía esta palabra, que Él sabe y conoce su situación, que Él le va a visitar. Y cuando le visite, usted va a celebrar con Él. Usted va a disfrutar, usted va a danzar, usted va a sacar su mejor canción, porque Él dice, cambió mi lamento en baile y mi tristeza en gozo, puso un cántico nuevo de alabanza hacia el Señor. El propósito de Dios al visitarte es que tú tengas no solamente
un cántico para Él, un gozo. Compartas también, como usted va a compartir esta transmisión, como usted la va a hacer llegar a alguno de sus familiares, contactos, en fin, aún por WhatsApp lo puede también enviar. Usted va a dar testimonio. El propósito es que usted testifique que el Señor lo visitó, lo sacó de la tormenta, lo sacó del desierto, lo sacó de la escasez, lo sacó, le sanó esa enfermedad, convirtió esa tristeza en gozo, ese lamento en baile. Usted hoy tiene un testimonio. En la casa todo está bien, como en la casa de Obed-edom, que el Señor lo visitó, que Él dijo, lleven el arca a mi casa, o Él dijo, no, le dijeron, lleven el arca a la casa de Obed-edom. David, que dio esa orden, dijo, mejor que muera Obed-edom y su familia, porque si murió Usa, que muera también Obed-edom allá y su familia. Pero lo que no sabían es que era un propósito de Dios para el Señor visitar la casa de Obed-edom. Y el Señor visitó la casa de Obed-edom y cambió la situación de Obed-edom. Dice la palabra que 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo supremamente en todo a Obed-edom. O sea, quiero decirle que cuando la presencia, cuando usted es un siervo, una sierva fiel, que cuando usted busca la presencia del Señor, que cuando usted clama a Dios, que cuando usted está pegadito a Dios, que cuando usted se sujeta a Dios, que cuando usted pasa situaciones, pero está ahí conforme al propósito de Dios, mi hermano, el Señor cambia todo lo que usted está viviendo. Yo recibo esa palabra. Es más, yo la recibí antes de dársela a usted, y yo estoy creyendo en esta palabra, porque la palabra la recibo primero para mí. Usted no sabe, yo estoy siendo ministrado con esta palabra. Yo estoy siendo ministrado para ministrarle a usted y decirle que se está acabando el tiempo de esa angustia, está acabándose el tiempo de su escasez, se está acabando el tiempo que el enemigo lo está viendo sufrir y se está riendo de usted, porque como usted es cristiano y usted ha confiado más al Señor, pues que se lo salve Dios. Mucha gente le ha dicho a usted, y que es cristiano, y como es cristiano, mire cómo está. Pues quiero decirle que usted va a celebrar como hijo de Dios, va a celebrar como cristiano, va a celebrar con Él, porque Él va a cambiar esa aflicción, esa angustia, va a cambiar esas palabras que dijeron contra usted, eso que lo ató, eso que lo llevó a tener esa temporada y esa situación que el enemigo se aprovechó, que era un propósito de Dios. Pues quiero decirle que le voy a dar el siguiente mensaje. Ese tiempo que usted vivió lo fortaleció usted, lo hizo un guerrero, una guerrera de Dios, le llenó, le dio fortaleza, lo bendijo en el área espiritual, pero ahora viene también la añadidura, porque usted permaneció fiel. Y la otra parte que le quiero decir es que el Señor visita la iglesia, porque cuando el Señor se decide visitar la iglesia, el Espíritu Santo se manifiesta en dones, en milagros, en sanidades, en prodigios, y como la pastora Katiuska colocó allí, también nos visita para traer crecimiento. Y estamos viendo que es lo que el Señor está haciendo con su remanente. El Señor está visitando a su remanente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce el corazón del liderazgo del remanente. Porque el Señor conoce los tiempos en que el remanente pasó angustia, aflicción, tristeza, preocupación, en que fue perseguido, en que fue vituperado, en que fue señalado. Dios conoce en el nombre de Jesús los tiempos que vivió la congregación, el remanente, y los tiempos en que el enemigo lo atacó. Ahora vienen tiempos de gozo. Así como vinieron tiempos, temporadas difíciles, vendrá la retribución. Vendrá también los frutos de esa siembra que en el tiempo difícil nosotros hicimos conforme al propósito de Dios, porque no negamos, no cerramos la iglesia, no solamente nos mantuvimos fieles, sino que crecimos. Seguimos transmitiendo los servicios en palabras de vida, seguimos con la iglesia abierta o el templo abierto, seguimos desarrollando liderazgo, seguimos ayunando 7 días por 12 meses, seguimos en intercesión martes, jueves, sábado, seguimos en equipamiento para la gente, seguimos siendo instruidos por el Señor, seguimos capacitando. Bueno, estamos haciendo lo que creemos que le agrada a Dios. Por eso el Señor visita la iglesia,
porque cuando hacemos lo que agrada al Señor, el Señor trae ensanchamiento, trae crecimiento, trae mover del Espíritu, porque Él es el que lo visita. El Señor te visita. Y quiero decirle esto, el Señor visitó 5 casas y visitó las sinagogas, porque allí en la sinagoga había una mujer que tenía 18 años, una joroba en su espalda, en el cuello, y el Señor la llamó y la sanó, le quitó esa joroba, y esa mujer se enderezó, y ya no la conocieron más como la jorobada, como la de los tintos que llevaba, sino una mujer que recuperó su dignidad. Allí también había un hombre en la sinagoga que tenía la mano seca, y el Señor lo vio, y cuando el Señor le dijo, lo llamó, le dijo, estira tu mano, aquella mano que estaba seca, ella volvió a recuperar todo lo que necesitaba para volver a ser una mano activa, una mano con tendones, con huesos, con la carne completamente restaurada. Pero también el Señor vio en la sinagoga a una mujer que daba 2 monedas, y la visitó la sinagoga, visitó ese lugar para testificar de una mujer que no tenía mucho, que dio todo lo que tenía, pero lo hizo con fe, y él dijo, ella dio más que todos, porque vio su corazón. El Señor visita la iglesia para sanar, para dar provisión, para ver el corazón de la gente, pero también para traer ensanchamiento en aquellos que tienen fe, para llevarlos a un nivel mayor, para capacitarlos, para servir de discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, quiero decirle que el Señor visita. El Señor no solamente hace milagros fuera, también los hace adentro. Entonces quiero decirle que el Señor está por visitar su casa. Y el Señor seguirá visitando el remanente. El Señor seguirá visitando a los fieles. El Señor seguirá visitando a aquellos que tienen fe. El Señor será visitador de aquellos que han perdido esperanza, que han perdido aquel gozo. El Señor les visitará para traer gozo, para que dancen nuevamente. El Señor visitará su casa para traer sanidad a sus familiares. Ore por ellos, porque el Señor puede enviar ángeles y visitar a aquellos familiares que están enfermos, que están necesitados, que están afligidos también, o que están en peligro de muerte. Amado, el Señor puede visitar, y el Señor quiere visitar. Y cuando el Señor visita, todo cambia. Clamemos a Dios para que el Señor visite nuestra nación y traiga la revelación a aquellos que están desviados y están cegados por el enemigo y han querido a través de eso colocar una persona que puede traer calamidad a nuestra nación. Mucho ojo con todo lo que aún cristianos que dicen ser cristianos quieren apoyar, personas que apoyan, usted sabe, los de LGTBI, que hablen mucho pero hacen poco, que prometen y no hacen nada, pero además de eso que traen angustia, depresión, escasez y pobreza a la nación. Hay que pedirle al Señor que visite nuestra nación para que coloque a la persona que nuestra nación necesita y que nos dé la revelación para que podamos votar concienzudamente, no concienzudamente, sino guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos visite. Oro al Señor en este momento en el nombre de Jesús, para que si esta palabra que fue enviado por el Señor para comunicarte lo que Él va a hacer en los próximos días, en los próximos meses, en las próximas horas a tu vida, oro al Señor para que tú no solamente la hayas recibido, sino para que creas, para que confíes y vuelvas nuevamente a buscar la presencia del Señor, a orar, porque los que estuvieron aquí oraron. Zaqueo fue visitado por el Señor porque se bajó del árbol. Simón era un discípulo, era un pecador, pero invitó al Señor a su casa. Pedro era un discípulo del Señor y fue con el Señor a casa. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre que se mantuvo también al servicio del Señor allí. Y el Cana, donde habían invitado a Jesús y sus discípulos
a las fiestas de Caná. Amado, cada uno de ellos tuvo una relación con el Señor. Yo quiero decirte que el Señor te visita si tú clamas a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. El Señor está por visitarte, pero Él quiere escuchar la oración tuya en casa. Si hay un altar del Señor allí, Él te va a visitar. Si hay una Biblia que se lee, Él te va a visitar. Si hay una alabanza en casa, Él te va a visitar. Si hay alguien que se postra delante del Señor, Él te va a visitar. Él visita donde hay necesidad de Él y su presencia se manifiesta con poder, con sanidad, con provisión, con milagro, con restauración y con vida eterna. El Señor te bendiga grandemente, que el Señor te prospere y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor guarde completamente tu vida en completa paz y que el Señor abra los cielos para que tú seas bendecido o bendecida con la buena lluvia tan temprana y tardía que el Señor envía para manifestarte y para comunicarte que Él te visita. Amado, Dios guarde tu vida. Por favor, ore por nosotros. También necesitamos que el Señor visite. También necesitamos que el Señor cambie alguna situación que nosotros estamos viviendo. Que la bendición de Dios para ti sea abundante. Deseo en el nombre de Jesús que el Señor supla todas las necesidades que estás pasando, que estás teniendo. Que el Señor te lleve de bien a mejor y de gloria en gloria. Que el Señor te apoye y te respalde en esos planes que has presentado delante del Señor. Que el Señor vaya delante de ti, quitando toda amenaza de muerte contra ti y protegiéndote detrás de ti. Escúchame, dice Deuteronomio 28:1, que si escuchas atentamente la voz del Señor y pones por obra lo que el Señor te dice, el Señor te va a visitar y te dará, te proveerá, pondrá por cabeza, siempre estarás arriba y no abajo. Y el Señor hará que seas entonces un testimonio para que otros también vengan a los pies del Señor a través de ti. Recuerda que el Señor te llamó con ese propósito. Gánate uno más con tu testimonio y con esta palabra que el Señor te envía. Un abrazo para cada uno de ustedes. Mañana estaremos a las 6:30 de la mañana con nuestra transmisión, nuestro devocional Palabras de Vida. Comparte esta transmisión. Si usted desea sembrar en nuestro ministerio, ahí está la cuenta. Te desea enviar una ofrenda, con mucho gusto el Señor le bendecirá, porque el Señor también visita a los que siembran y ofrenda con un propósito que tengan para que sean más bendecidos en el nombre de Jesús. Feliz noche, feliz descanso en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor te visite esta noche en tu sueño con visión, con algo que te va a entregar y con una palabra que ya viene del cielo y que el Señor desde luego tiene como propósito entregarte para que tú creas. Bendiciones, feliz noche y feliz descanso en el nombre de Jesús.